Después de una fiesta, mi novia dijo, me quedaré en casa de mi ex, él me cuidará. Al otro día, mi sorpresa la dejó sin palabras. Las últimas semanas antes de todo lo que pasó fueron especialmente tensas. No por un solo motivo, sino por una acumulación de cosas pequeñas que se fueron haciendo grandes. Todo empezó después de que Rita asistiera a una reunión de reencuentro con amigos de la universidad. Ella me habló de esa reunión con bastante anticipación. Me dijo que se trataba de un encuentro informal, que varios compañeros querían verse después de años sin contacto, ponerse al día, recordar viejos tiempos. No me pareció extraño ni problemático. Nunca fui una persona celosa ni controladora. Siempre creí que una relación sana se basa en la confianza. La reunión fue un viernes por la noche. Yo no pude acompañarla porque tenía trabajo temprano al día siguiente. Ella fue sola. Esa noche no hablamos demasiado, me escribió un par de mensajes diciendo que todo estaba bien y que estaba contenta de ver a algunos amigos que no veía desde hacía años. El problema empezó al día siguiente. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, Rita me mencionó con total naturalidad que en la reunión se había encontrado con su exnovio de la universidad. Yo sabía que había tenido una relación larga antes de conocerme, pero no hablaba mucho de él. Sabía su nombre, sabía que habían terminado años atrás, y nada más. Le pregunté cómo había sido ese encuentro. Me dijo que habían hablado un rato, que se saludaron con cordialidad y que estaban en buenos términos. Usó exactamente esa expresión, en buenos términos. No levanté la voz ni hice un comentario agresivo. Simplemente le dije que no me hacía sentir cómodo saber que había pasado tiempo hablando con su ex. No porque dudara de ella, sino porque, para mí, ciertos vínculos deberían mantenerse a distancia cuando uno está en una relación estable. Rita reaccionó de una manera que no esperaba. Me dijo que estaba siendo tóxico, que no podía creer que me molestara algo tan normal, que el hecho de que alguien haya sido su pareja en el pasado no significaba que dejara de ser una persona. Según ella, yo estaba exagerando una situación completamente inofensiva. Intenté explicarle que no se trataba de control, sino de límites. Le dije que, desde mi punto de vista, no era apropiado mantener una relación cercana con un ex, especialmente cuando todavía hay historia emocional de por medio. No estaba pidiéndole que lo odiara ni que lo evitara si se cruzaban por casualidad, solo que no fomentara ese vínculo. Ella insistió en que yo estaba equivocado. Me explicó que su relación con él no había terminado por infidelidades, peleas graves o falta de amor. Según sus palabras, habían terminado porque sus vidas tomaron caminos distintos. Él trabajaba todo el día y además estudiaba. Apenas tenían tiempo para verse. La distancia y el cansancio los desgastaron. Nada más. Ya no lo amo, me dijo. Es solo un amigo. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza. No respondí de inmediato. Pensé mis palabras. Le dije que entendía que las cosas no siempre terminan mal, pero que eso no significaba que fuera sano mantener una amistad tan cercana con alguien que fue una pareja importante. Le pregunté cómo se sentiría ella si yo retomara contacto frecuente con una exnovia mía. Me respondió que no le importaría, porque confiaba en mí. Ahí empezó una dinámica que se repitió durante las siguientes semanas. Yo expresaba una incomodidad, ella la minimizaba, yo intentaba poner un límite, ella lo convertía en un ataque a su libertad. Cada conversación terminaba con la sensación de que yo era el problema. Las discusiones se volvieron frecuentes. No eran gritos ni insultos, pero sí conversaciones largas, tensas, cargadas de reproches implícitos. Yo empecé a sentir que tenía que medir cada palabra para no ser acusado de inseguro o controlador. Un par de semanas después de aquella reunión, Rita me dijo que se acercaba a otra fiesta. Esta vez no era un simple encuentro en un café, sino una celebración más grande, organizada por el mismo grupo de la universidad. Habría música, alcohol y mucha gente. Cuando me lo dijo, sentí un nudo en el estómago. No porque fuera una fiesta, sino porque sabía quién estaría allí. Le pregunté directamente si su ex también iría. No lo negó. Me dijo que sí, que probablemente estaría, como muchos otros.
Su tono era tranquilo, como si no hubiera ningún problema. Le dije que no me sentía cómodo con la idea de que pasara toda la noche en una fiesta con él, especialmente después de las discusiones que ya habíamos tenido. No fue una acusación, fue una preocupación. Ella suspiró, visiblemente molesta. Me dijo que estaba cansada de tener que justificarse, que no iba a dejar de vivir experiencias solo para tranquilizar mis inseguridades. Volvió a usar esa palabra. Inseguridades. Intenté mantener la calma. Le dije que no quería prohibirle nada, que no tenía derecho a hacerlo, pero que sí necesitaba sentirme respetado. Le expliqué que para mí no era una situación menor, que me generaba ansiedad y desconfianza, no hacia ella como persona, sino hacia el contexto. La discusión fue larga. Pasamos por los mismos puntos una y otra vez. Ella defendiendo su derecho a ir, yo defendiendo mi derecho a sentirme incómodo. En ningún momento le pedí que no fuera, pero sí le dije claramente que no quería que tuviera contacto con su ex más allá de un saludo educado. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Rita me miró y me dijo que estaba exagerando, pero que no quería seguir discutiendo. Me aseguró que no tenía ningún interés en hablar con él, que no veía por qué tendría que hacerlo. Dijo que iba a la fiesta por sus amigos, no por él. Luego agregó algo que, en ese momento, me tranquilizó. Me prometió que no hablaría con su ex durante la fiesta. Dijo que respetaba cómo me sentía y que no quería generar más conflictos entre nosotros. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Rita se arregló con cuidado, más de lo habitual. No lo mencioné, pero lo noté. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje discreto y el cabello suelto. Antes de salir me dio un beso rápido y me dijo que no me preocupara, que estaría bien y que me escribiría. Yo me quedé en casa trabajando en unas cosas pendientes de la oficina. No era nada urgente, pero prefería adelantar trabajo para despejar la mente. Tener algo en que concentrarme me ayudaba a no pensar demasiado en la fiesta. Tal como prometió, Rita me escribió apenas llegó. Un mensaje corto, pero suficiente para hacerme saber que estaba bien. Me dijo que ya estaban varios del grupo, que el ambiente era tranquilo y que todo iba normal. Respondí de manera breve, deseándole que se divirtiera. Durante las siguientes horas, me siguió escribiendo aproximadamente cada hora. No eran conversaciones largas. Eran mensajes simples: todo bien, seguimos aquí, ya llegaron más personas. A veces enviaba un emoji o una foto borrosa del lugar. Nada fuera de lo común. El hecho de que mantuviera contacto constante me tranquilizaba. No porque necesitara supervisarla, sino porque sentía que estaba teniendo en cuenta cómo me sentía. Eso me hacía pensar que, a pesar de las discusiones, todavía le importaba nuestra relación. A las 10 de la noche, seguía escribiéndome. Para ese momento, sus mensajes eran más cortos, menos elaborados. Supuse que la música estaba más fuerte o que estaba hablando con varias personas al mismo tiempo. No le di demasiada importancia. Le respondía cuando podía, entre documentos y correos. En algún momento le pregunté si todo seguía bien. Me respondió con un sí escueto, acompañado de un luego te escribo. Cerca de la medianoche, noté que ya no me había escrito en un rato. Miré el teléfono varias veces, pero no había mensajes nuevos. Recordé que habíamos quedado en que regresaría a casa alrededor de las 12:30. Pensé que probablemente ya estaba de camino, o que se había retrasado un poco despidiéndose. No sentí alarma en ese momento. Me dije a mí mismo que no había motivo para preocuparme, que no tenía sentido imaginar escenarios innecesarios. Apagué la computadora y me senté en el sofá, esperando algún mensaje que confirmara que estaba llegando. Pasó media hora. Luego una hora. A la 1 de la mañana seguía sin noticias. Intenté escribirle un mensaje corto, algo neutral, preguntándole si todo estaba bien. No hubo respuesta. Pensé que tal vez se le había descargado el teléfono o que simplemente estaba ocupada. A las 2 de la mañana empecé a sentir una inquietud difícil de ignorar. No era solo la hora, era el silencio. Rita nunca había desaparecido así sin avisar, especialmente sabiendo que yo estaba despierto esperándola.
Le llamé. La llamada fue directo al buzón de voz. Me senté nuevamente, intentando mantener la calma. Me repetí que no había pasado tanto tiempo, que quizá estaba en un taxi, que tal vez había ido al baño y no había visto el teléfono. Aún así, algo no se sentía bien. A las 3 de la mañana, finalmente, recibí un mensaje. Decía: es muy tarde. Nos pasamos de copas los chicos y yo. Es tarde para volver a casa. Me quedaré con mi ex en su departamento, él me cuidará. Leí el mensaje varias veces, como si no estuviera seguro de haberlo entendido correctamente. Sentí una mezcla de incredulidad, enojo y una sensación profunda de traición. Todo lo que habíamos hablado en las semanas anteriores pasó por mi mente de golpe. No me tomé mucho tiempo para responder. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía. Dime dónde estás. Yo voy por ti. No te quedes con él. No era una orden. Era una petición directa, desesperada, nacida de la angustia del momento. No podía entender cómo había llegado a esa situación. La respuesta llegó pocos minutos después. No empieces con eso. Él es mi amigo. Me prestará su cama y él dormirá en la sala. No seas inseguro. Sentí un vacío en el estómago. Intenté razonar. Le escribí que eso no estaba bien, que no era una situación aceptable para alguien que estaba en una relación. Le dije que, para mí, quedarse a dormir en casa de su ex, después de una fiesta y habiendo bebido, cruzaba un límite muy claro. Le dije que eso, para mí, era una forma de infidelidad. La respuesta fue inmediata y mucho más dura. Odio tus acusaciones. No eres nadie para decirme qué hacer. Él es un buen hombre. Sabes que me duele la cabeza. Adiós. Te veo mañana. Ese fue el último mensaje. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin moverme. El silencio en el departamento era absoluto. Sentía un zumbido en los oídos y una presión en el pecho difícil de describir. No era solo enojo. Era la certeza de que algo se había roto de una manera irreversible. No volví a escribirle. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier mensaje en ese momento sería inútil. Ella ya había tomado una decisión, y no parecía importarle cómo me afectaba. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Cada frase del intercambio se repetía en mi cabeza. Él es mi amigo. No seas inseguro. No eres nadie para decirme qué hacer. No era solo el hecho de que se quedara en casa de su ex. Era la forma en que desestimó mis sentimientos, la manera en que convirtió mi preocupación en un ataque, y cómo ignoró por completo los acuerdos que habíamos hecho. A esa hora, con la habitación a oscuras y el teléfono sobre la mesa de noche, supe que algo había terminado. Me quedé ahí, despierto, aceptando una realidad que no había querido ver durante semanas. Rita volvió al departamento alrededor de las 2 de la tarde. Yo no estaba allí. Esa mañana me desperté temprano, mucho antes de que sonara la alarma. No había dormido casi nada, pero curiosamente no me sentía agotado. Me sentía vacío, como si algo dentro de mí ya hubiera tomado una decisión sin necesidad de palabras. Me levanté, me duché y me vestí para ir al trabajo. Antes de salir, miré el departamento. No había rastro de ella. La cama seguía intacta del lado que normalmente usaba. No dejé ninguna nota. No sentí la necesidad de hacerlo. Durante el trayecto al trabajo pensé en muchas cosas, pero no en reproches ni en discusiones pendientes. Pensé en logística. En tiempos. En qué hacer a partir de ese momento. Al llegar a la oficina pedí hablar con mi jefe. No fue una conversación impulsiva. Ya llevaba semanas sintiéndome estancado, y lo ocurrido esa noche solo aceleró algo que, en el fondo, ya estaba en proceso. Le dije que necesitaba un cambio de sucursal. Mi jefe se mostró sorprendido. Me preguntó si había pasado algo. Le expliqué, de forma breve y profesional, que necesitaba un cambio de entorno, que estaba dispuesto a asumir nuevas responsabilidades y que sabía que se estaba abriendo una nueva sucursal en una ciudad cercana.
Revisó su computadora y asintió lentamente. Me dijo que, efectivamente, había una vacante, pero que el proceso normalmente tomaba tiempo. Le respondí que estaba dispuesto a irme cuando fuera necesario, incluso con poco aviso. Entonces me hizo una pregunta directa. ¿Cuándo podrías irte? Lo miré sin dudar. Mañana mismo. Levantó las cejas, claramente sorprendido. Me dijo que no era lo habitual, que normalmente la gente necesitaba semanas para organizarse. Le expliqué que ya estaba listo. No entré en detalles personales. Tras unos segundos de silencio, me comentó que tenía un amigo dentro de la empresa que había sido transferido recientemente a esa misma ciudad y que podía facilitar el proceso. Me pidió unos minutos para hacer unas llamadas. Cuando regresó, me confirmó que el cambio era posible. Que debía firmar algunos documentos ese mismo día y presentarme en la nueva sucursal al día siguiente. Le agradecí y volví a mi escritorio. Durante el resto de la jornada hice mi trabajo como cualquier otro día. No hablé de más. No pedí opiniones. No compartí mis motivos con nadie. Volví al departamento cerca de las 5 de la tarde. Sabía que ella ya estaría allí. Al entrar, la encontré en la cocina, preparándose algo de comer. Parecía cansada. Tenía el cabello recogido de forma descuidada y llevaba ropa cómoda, como si hubiera pasado el día entero sin salir. Se giró al escuchar la puerta. Por un momento pareció aliviada al verme. Dio un paso hacia mí y comenzó a hablar de inmediato, como si llevara horas ensayando. Dijo que necesitábamos hablar. Que quería explicarme lo que había pasado. Que nada había ocurrido. Que todo se había salido de control y que no pensó que reaccionaría así. No respondí. Dejé las llaves sobre la mesa sin mirarla y caminé directo hacia la habitación. Escuché cómo seguía hablando detrás de mí, justificándose, repitiendo que estaba exagerando las cosas, que me amaba y que nunca me haría daño. Abrí el armario y saqué la primera maleta. Fue en ese momento cuando dejó de hablar. Me preguntó qué estaba haciendo, con un tono que mezclaba confusión y miedo. No le respondí. Saqué otra maleta y la puse sobre la cama. Ella entró a la habitación, caminando despacio, como si no quisiera creer lo que estaba viendo. Me preguntó si estaba bromeando. Si estaba reaccionando en caliente. Si no podíamos sentarnos a hablar como adultos. No le contesté. Comencé a doblar mi ropa con cuidado, metiéndola en las maletas. No lo hacía con prisa, pero tampoco con duda. Cada movimiento era preciso, casi mecánico. De repente, se arrodilló frente a mí. Me tomó del brazo con fuerza y empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, desesperados. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que había sido un error, que no pensó en las consecuencias, que no podía perderme. Me dijo, entre llantos, que nada había pasado con él. Que solo durmieron. Que él estuvo en la sala. Que no hubo nada físico. No reaccioné. Seguí doblando ropa, cerrando cremalleras, revisando cajones. Mi silencio parecía desesperarla más que cualquier grito. Me preguntó si no iba a decir nada. Si no iba a escucharla. Si no iba a defender nuestra relación. No respondí. Se levantó de golpe y caminó hacia la puerta del departamento. Se colocó frente a ella, bloqueándome el paso. Cuando intenté avanzar con una de las maletas, me rodeó con los brazos, abrazándome con fuerza, como si pudiera detenerme así. Me dijo que no podía irme. Que necesitábamos resolverlo. Que ella estaba confundida. Que yo era lo mejor que le había pasado. Entonces me hizo una pregunta, con la voz rota. ¿Y la renta? ¿Quién va a pagar la renta? Fue la primera vez que hablé desde que había llegado. La miré directamente, sin levantar la voz, sin enojo visible. Tu ex te cuida, ¿no? Dije. Que él la pague. Sus brazos se aflojaron. Su expresión cambió de golpe. No fue solo tristeza. Fue incredulidad. Como si no esperara que pudiera decir algo así sin temblar.
Aparté suavemente sus manos, abrí la puerta y tomé las maletas. Ella se quedó inmóvil, de pie en medio del departamento, llorando en silencio. No me siguió. No gritó. No dijo nada más. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Mientras bajaba las escaleras, no sentí triunfo ni satisfacción. Tampoco culpa. Sentí que estaba cerrando una etapa que ya no tenía nada que ofrecerme. Llegué a la otra ciudad esa misma noche. El traslado fue rápido y sin ceremonias. No sentí nostalgia durante el camino, solo una especie de desconexión emocional. Como si mi mente hubiera decidido ponerse en modo automático para evitar pensar demasiado en lo que acababa de dejar atrás. No tenía todavía un lugar propio. La empresa me había dicho que podía tardar algunos días en instalarme definitivamente. Por suerte, uno de mis compañeros de trabajo, que había sido transferido a esa misma sucursal un mes antes, se ofreció a que me quedara en su departamento mientras me acomodaba. Acepté sin pensarlo demasiado. Era un departamento pequeño, pero ordenado. Me prestó el sofá y una manta. No hablamos mucho esa noche. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba dormir. No insistió. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. A la mañana siguiente, cuando desperté, tenía varios mensajes en el teléfono. No eran de Rita. Eran de amigos en común. Al principio no los abrí. Me preparé para ir al trabajo, me duché y desayuné con calma. Sabía, en el fondo, que esos mensajes no traerían nada bueno. Aún así, no podía ignorarlos para siempre. Cuando finalmente los leí, confirmé lo que imaginaba. Algunos me preguntaban qué había pasado. Otros eran más directos. Me acusaban de haber abandonado el hogar. Decían que me había ido sin dar explicaciones, que había dejado a Rita sola, que había reaccionado de manera exagerada. Alguien incluso escribió que lo que hice era una forma de violencia emocional. Había un grupo de chat donde estábamos todos, amigos míos, amigos de ella y amigos en común. Ese grupo se había convertido en un espacio de juicio colectivo. Yo no había escrito nada allí desde la noche anterior. Rita sí. No leí todos sus mensajes con detalle, pero el tono era claro. Se presentaba como alguien confundida, arrepentida, abandonada. Decía que yo me había ido sin escucharla, que había tomado una decisión drástica, que la había dejado con responsabilidades que no podía asumir sola. En ningún mensaje mencionaba quedarse a dormir en casa de su ex. En ninguno repetía las frases que me había dicho esa madrugada. La historia estaba incompleta, cuidadosamente editada. No sentí rabia. Sentí cansancio. Durante unos minutos pensé en no hacer nada. En salir del grupo y seguir con mi vida. Pero entendí que, si no decía nada, esa versión sería la única que quedaría. No escribí un texto largo. No discutí. No ataqué. Tomé capturas de pantalla. Solo de la conversación entre ella y yo. Exactamente como ocurrió. Desde el mensaje donde me dijo que se quedaría en casa de su ex hasta el último donde me llamó inseguro y me dijo que no era nadie para decirle qué hacer. No agregué comentarios. No expliqué contexto. No añadí interpretaciones. Envié las capturas al grupo. Luego salí del chat. No bloqueé a nadie. No silencié notificaciones de inmediato. Simplemente cerré esa puerta. Durante las siguientes horas estuve trabajando. Tenía cosas que aprender en la nueva sucursal, personas nuevas que conocer, procesos distintos. Me enfoqué en eso. Por la tarde, mientras regresaba al departamento de mi compañero, vi que tenía un mensaje de Rita. Decía que le había arruinado la vida. Que todos la odiaban ahora. Que nadie la defendía. Que la habían juzgado sin entenderla. Que yo había sido cruel. Leí el mensaje una sola vez. No respondí. Yo no había inventado nada. No había exagerado. Solo había mostrado exactamente lo que pasó. Esa noche me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, pensando en todo lo ocurrido.
Pensé en las discusiones, en las promesas, en las palabras que se dijeron con ligereza y que luego no se pueden retirar. Pensé en cómo, durante semanas, me hicieron creer que mis límites eran inseguridades, que mis incomodidades eran defectos, que mi silencio era inmadurez. Y entendí algo. No perdí una relación esa noche. Perdí una ilusión que ya no se sostenía. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de estar empezando algo nuevo. No algo emocionante, no algo ideal, pero sí algo honesto. Una vida donde no tendría que justificar sentirme mal cuando algo cruzaba mis límites. No volví a escribirle. No volví a explicar mi versión a nadie más.